Plaza de las Letras, un podcast literario. En efecto, La Plaza de las Letras, capítulo 30, pues está bien. Es un auténtico honor llevar 30 semanas acompañado de estas dos superestrellas, Mamen Monsoriu, Javier Hernández. Dejadme que cuente una interioridad que venía pensando antes de entrar. La crónica en rosa es lo mejor de la vida. Es un total off topic. Me gustaría mucho que nuestros oyentes, que quincenalmente tienen su programa, supieran que nosotros tenemos nuestra agenda de grabaciones. Y que a veces es un caos de cojones. Tenemos que coincidir, que quedar, y hay veces que grabamos 3 programas seguidos, pero para que salgan en su plazo, en su plazo correspondiente. Ahora estamos grabando sin que hayamos grabado en unas cuantas semanas. Sí, llevamos fácil 2 meses. Que habíamos acumulado programas para ir emitiendo, estamos grabando. Pero me ha parecido increíble y muy bonito que, pese a que no estemos grabando, nuestra relación fuera de estos micros continúa. Hombre, sí, ¿no de qué? Y que nos hemos visto en la librería, nos hemos visto en ferias y tal. Y no hemos parado de hablar. Y no hemos parado de hablar y de whatsappear, efectivamente. Pues sí, es muy bonito y además yo creo que nos hemos visto más que nunca, literal. Bueno, yo quería preguntar a los oyentes qué tal todo. O sea, siento sí. A ver si nos responde porque alguno. Siento que no tenemos relación, o sea, que hace muchísimo tiempo que no hay, que no hablamos, ¿no? Hacia ellos. ¿Cuántos libros habéis leído desde la última vez que grabamos? Yo muy pocos, yo tengo que reconocer que muy pocos. Yo llevo un par de meses que a lo mejor me he leído solo 4. Yo iba a decirte, yo pues igual me he leído 4. Pero es solo 4 y yo, ¿4? 4, vamos. Tú tienes 2 hijos. Sí. Yo tengo un perro. Pero, oye, que no es poco. Esto es La Plaza de las Letras. Conmigo, como digo, están Mamen y Javier. Yo soy Aitor Pilán de Miguel. A la dirección de sonido está Pablo Barreales. Estás en Plaza Radio. Nos escuchas en cualquiera de las plataformas y nos encuentras en Instagram @La Plaza de las Letras. Y hoy, por fin, me ha costado 30 programas convencerlos, pero hoy por fin vamos a hablar de un clásico que me gusta. Ya era hora. El clásico recomendado. Claro, porque la Odisea no te gustaba, ¿no? Nunca me ha gustado la Odisea, es una pose. Y continúa, Mamen. Dispara otra vez. Y otros cuantos más, pero... 10 de 30. Pero yo creo que siempre... ¿Parece justo? Claro. Parece justo. 10 de 30. Es un hecho. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que nos traes? Pues vamos a ir a 1990, a uno de los escritores de novela de ficción más prolíficos de finales del siglo pasado y de más éxito rotundo, además, de una manera incontestable. Y vamos a hablar de genética, de ética y de terror. Con esto algunos dirán, ¿será Stephen King? No. ¿Será Brandon Sanderson? No, queridos, no. Es uno más grande todavía. Espabilado. No sé yo si es más grande que Stephen King. Más grande que Stephen... A nivel calidad literaria, sí. A nivel de temas, de temáticas tocadas también. También, porque Stephen King solo escribe de lo mismo y además no escribe buenos finales. Pero este hombre sí. Y este hombre es nada más y nada menos que el difunto Michael Crichton y su novela Parque Jurásico. Ya será menos, Javier, ya será menos. Es que estaba haciendo, para quien no nos esté viendo, una señal como que se me estaban poniendo los pelos de punta. Me ha pasado una cosa, yo he de reconocer que no había leído Parque Jurásico. ¿Cómo? Bueno, ¿Se te había escapado? Bueno, no es que... porque es había que visto la película. a mí Es que no se parecen nada. Claro. Llegó en mi adolescencia la película y entonces yo estaba polarizado por la película. Ya te ayudita, la película es del 93. Bueno, adolescencia ya te ayudita, ya bebías copas, ya salía por la noche. Y reconozco que yo estaba polarizado por la película y me ha sorprendido para bien muchísimo la novela. Es una novela, primero que deja a la película a la altura del betún, porque la película es una película de Spielberg. Sí. Es una magnífica película. Con todo lo bueno que tiene eso. Es una magnífica película, el desarrollo de los personajes es fabuloso, además incorpora por primera vez un CGI como Dios manda y vemos a los dinosaurios y nos los creemos, todo eso. Pero es que la película solo está basada en un libro que tiene
1500 subtramas, 1500 temas que tratar, que es mucho más cruel, muchísimo más oscuro. O sea, el libro empieza con un dinosaurio mordiendo a un bebé. Sí. Y no para. Y matan a gente y hay mucha oscuridad en el libro. No sé qué. A mí, yo creo que lo que destacaría del libro en comparación con la película es esa, que la película es muy luminosa y el libro es un libro absolutamente negro. No de novela negra, sino oscuro. Yo recordaba a John Hammond como ese científico revolucionario, innovador, pero un abuelito entrañable. Y no es. En el libro es un auténtico. Y no es. Un Es más, auténtico... la visita a Isla Nublar por parte de los científicos y tal, y los nietos de Hammond en la novela proviene de las quejas, las desapariciones de personas que han habido en Costa Rica y tal. Los ataques de rapto. Claro. Vamos a poner un poco en contexto para quien no haya leído todavía la novela. La novela empieza con 2 hechos que suceden. Uno ya lo ha contado Aitor, que es una familia que viaja a la isla y el bebé es mordido por por una especie sin identificar, un gran reptil. Y luego también, una joven médica norteamericana recibe a un paciente que sí que acaba muriendo, gravemente herido, que el pobre no está fuera de sí, solamente hace que repetir Raptor. Eso se me quedó. ¿Nos parece que esa escena, el personaje de la doctora es bárbaro? Es bárbaro. ¿Que ese personaje podría tener una novela solo, Sí. el personaje? A mí me recuerda, fíjate, a Los renglones torcidos de Dios, cuando esta médica está segura de que esta chica está loca y se empeña, ¿no? Pues lo mismo. O sea, aquí aparece otro diciendo que ha sido aplastado por una furgoneta o por un camión. Sí. Pero ella sabe que no. Ella sabe que no y se aferra a eso. Y gracias a eso... ¿Cómo está contado? Está contado desde un estilo súper directo y nada... no utiliza ningún tipo de ambajes para hablar de las muertes, para hablar de la sangre. No hace ningún tipo de disimulo para hablar de los letales lagartos terribles que hay en esa isla. Pero yo creo que sobre todos los temas, y aquí podemos abrir un debate más o menos encendido, sobre todos los temas que trata esta novela es la ética. Más concretamente, el poder del dinero y cómo el dinero es capaz de ponerse por encima de la ética y llegar a subsanar las acciones del ser humano. Ese resumen que podría ser: Hammond, amigo, esa relación que tienes con el parque es enfermiza. Absolutamente. Y pones en peligro a todos por tus caprichos. Bueno, pero la paga bien, ¿eh? Lo paga bien. La paga bien. Pero fíjate, esa ética, en un momento donde la genética todavía no estaba desarrollada. Yo creo que en aquellos momentos, hacía pocos años de la oveja Dolly y cosas de yo esas. creo que la oveja Dolly es del 96. Sí, O sea, yo creo que Michael Crichton ahí se adelantó unos pocos años, pero bueno, el trabajo del escritor un poco es ese. Y entonces esa mezcla de la ética con la genética, ¿hasta dónde podemos llegar aunque descubramos cosas? Bueno, yo soy biotecnóloga y ha habido varias cositas que me han llamado la atención, que es que utilizan recursos muy antiguos. Por ejemplo, no había mapas genéticos individuales, que eso dificultaba muchísimo la tarea para clonar, entre comillas, estos animales, y se observa pues esa lentitud, esas dificultades, esa falta de posibilidades que tiene la competencia, que aquí es donde aparece nuestro gran amigo traidor. Porque, ¿qué pasa, chicos? Bueno, Hammond, en un momento determinado, para que el gobierno no siga investigando, decide reunir a un equipo de expertos. En este equipo de expertos tenemos, al paleontólogo, a su compañera... Has dicho antes una cosa que es maravillosa. Maravillosa. Que es a la luz que más calienta. No, pero es increíble. Justo lo veníamos hablando por el camino. Alan Grant y Ellis Adler a la luz que más calienta. Literal, porque primero dicen que no pueden ir a la visita guiada ni a echar una mano, pero cuando les ponen la cifra por delante, pues cambian de opinión. Ya pueden. Tenemos también la figura del matemático de Malcolm, que a mí me encanta porque es una figura que realmente no hace nada, pero invita mucho a la reflexión. Sí. Como por ejemplo, asuntos del planeta, ¿no? De que siempre nos dicen que el planeta está en peligro. No. Estamos en peligro nosotros dentro del planeta. Pero el planeta lleva sobreviviendo muchos más años. Y va a seguir sobreviviendo. Efectivamente. Y luego tenemos el traidor. ¿Qué nos cuentas del traidor, Javier? El Judas. 30 monedas de plata, perdón. Claro. Pero es que además, aparte del tema de la ética en la genética, el tema ambientalista, medioambiental y demás, forma parte también de la novela
los temas de espionaje industrial, Sí, porque sí, aparte, porque no deja de ser eso en la película no lo vemos reflejado. No, pero es que la película es buenista. En realidad Sí. la película es voy a hacer un taquillazo. Claro, claro. De hecho, es la película más taquillera de la historia de Spielberg. Sin duda, sin duda. Entonces, ese tema de la piratería industrial, de lo que son capaces de hacer algunas personas por obtener determinadas patentes, determinados descubrimientos y tal, está muy presente en la novela. ¿Por Sí. qué? Me hablabas de... ¿Por qué? Preguntas. No. Que ¿por qué? ¿Qué es lo que hace el traidor? El traidor lo que hace es aprovechar el momento de la visita guiada para todos organizada por Hammond para apagar, como él es el informático, apaga todos los sistemas de control. De esa forma roba los embriones sin despertar sospechas, pero ¿qué pasa? Que al apagar los sistemas, bueno, se apagan las vallas Libera. electrificadas, los animales pueden salir, hacer lo que quieran y empieza la parte dura de la película, que es el descontrol, bueno, todo el mundo herido, todo Pero el es mundo súper mordido. cruel esa parte de la Sí. novela. O sea, a mí me parece Sí. que es una novela que en ese sentido Pero es que Yo no ahí nos ya no olvidemos miro. que son son dinosaurios. Claro, son depredadores. Y creo Eso es. que está contado con un realismo que realmente es que debía ser así. Hablabas antes de los personajes, Mamen, y hablas de Ian Malcolm. Con Ian Malcolm pasa una cosa, y os pregunto como autores. A Ian Malcolm lo matan al final de la novela. Sí. Y al principio de la segunda parte lo reviven. Porque Michael Crichton hizo una segunda parte, se llama El Mundo Perdido. Y empieza la novela con lo declararon muerto prematuramente. ¿Qué os parece este recurso de mierda? Pues, creo que lo has calificado ya. Creo que. Fíjate que en la muerte de Malcolm en la novela yo creo que está más que justificada como desarrollo de personaje y como Sí, arco de sí, personaje. sí, absolutamente. Aparte, Malcolm es, como tú bien decías, Mamen, quien impone un poco de cordura, Sí. quien piensa en determinadas consecuencias, quien se pone en el punto de vista del lector al hacer esas reflexiones Correcto, tal y cual, demás. tal cual. Probablemente Crichton, al hacer la segunda parte, se dio cuenta que necesitaba un personaje así para la segunda parte y dijo, ¿creo otro? Pero O es que en igual hay realidad a Malcolm cierta no lo culpabilidad. mata. Puede que sea culpabilidad, porque a Malcolm no lo mata. Simplemente se dice que murió a causa de sus heridas, pero es cuando vienen los helicópteros, Claro, que le han ya. dado morfina, o sea, no lo mata, Sí, sí, no. como a Hammond, que se cae por un barranco. Claro. O sea, y siento los karma. spoilers, ¿vale? Quiero decir, pero Hammond se despeña y poco me parece. Pero lo que está claro es que no es una novela para gente que tenga un recuerdo bueno de la peli. Bueno, buenismo me refiero, desde la bondad, desde ay, qué guay. No, estos bichos son malos. Yo creo que hablando de los temas, hay un segundo tema que hemos pasado por alto, que sí que en la película se ve más que en el libro, porque hay una conversación a propósito de esto, que dice que la vida se abre camino. Porque en teoría estas réplicas de dinosaurios estaban esterilizadas para no poder reproducirse. Sí. Sin embargo, no solamente se reproducen, sino que encima empiezan a salir especies que son híbridos de especies que ya estaban y de estas nuevas especies creadas. Así es. O sea, si la vida tiene que salir adelante, Vamos. sale adelante. A mí me gustaría no terminar esta sección sin recomendar otra novela de Michael Crichton que se llama Next. Oh, la nanotecnología. Claro, que vuelve al final es ciencia ficción Sí, puramente sí, pura y dicha. dura. Y vuelve a mezclar esa genética, nanotecnología con animales. Magnífico con, ese libro, ¿eh? Sí, con dilemas morales, etcétera, que creo que es un muy buen complemento a este parque jurásico. Pues lo tenemos, plan de fin de semana. No dejen de ver la película. Quiero decir que son dos cosas diferentes. Consúmanlas con espíritus diferentes. Efectivamente. Porque son dos Exactamente. productos diferentes. Imprescindibles ambos. Y ahora vamos a ver de qué nos habla Javier. ¿Qué nos tienes preparado hoy, Javier? Hoy vamos a hablar Espérate la sintonía. Parece- Bueno, venga, va. Perdón. Perdón. Es que no hemos preparado guión hoy. A diferencia de los otros 29. Fíjate, a mí me gustaría, ya que ha sido una etapa en la que hemos convivido entre libros, por ferias y por tal, más allá de cuántos hayamos leído, el que yo he tenido muchas conversaciones con personas estos días que te encuentras que hace tiempo y tal, y hablas de libros, ¿no? Evidentemente. Y entonces hablas pues de esas filias y fobias que cada uno podemos tener, o este libro me ha encantado, este no lo he acabado de... Y me gustaría hablar de eso.
¿En qué falla un libro cuando popularmente, cuando generalmente el público decimos, ¡ay, no me ha acabado de gustar! Cuando la opinión popular es esa, ¿en qué puede haber fallado? También te digo una cosa. Las opiniones se contagian exactamente igual que los virus, ¿eh? Bueno, Las buenas y las malas. Yo soy tan ingenuo que creo que la gente tiene sus opiniones fundadas. Yo voy a romper una lanza, ¿eh? Voy a romper una lanza a favor de los malos escritores, entre los que me incluyo, y a favor de los aún peores editores. Uh-huh. Creo que un buen escritor con un mal editor acaba siendo un mal escritor. Sin duda. Y creo que un mal escritor con un buen editor acaba siendo un buen escritor. Sin duda. Ay, me ha encantado esto. Pues mira. Es para Twitter, ¿no? Pues para ti, te la regalo. Pues me voy a apuntar para hablar con tu editora. Para hablar con editora. No, pero también para que en esta sección hablemos de eso que acabas de comentar tú. Que me parece muy importante, porque un buen libro que esté bien escrito, que esté bien documentado, que tal, te lo coge una editorial pequeñita, lo que sea, grande, me da igual. Uh-huh. Todos hemos visto fallos grandísimos en libros de autores indiscutibles y hemos visto ediciones magníficas de libros súper pequeñitos. Sí. Pero eso te mata, ¿eh? Yo a lo que iba era esa opinión generalizada o cuando leemos un libro y decimos, ostras, algo me ha fallado aquí. Que si queremos escribir, debemos hacer el ejercicio de intentar averiguar qué es lo que ha fallado ahí, qué es lo que no nos ha gustado, lo que no nos ha enganchado. Yo lo he dividido en dos partes, en la estructura que tiene el libro y en la narración, en cómo nos lo están contando, cómo está organizado y cómo nos lo están contando. ¿Te puedo lanzar una mini pregunta? Claro. Siempre nos han enseñado a seguir una estructura, ¿no? Introducción, trama y desenlace. ¿No piensas que últimamente están saliendo cada vez más libros que rompen esa estructura? ¿Tú estás a favor de mantenerla, a favor de romper con todo y jugártela porque puede salir muy bien o muy mal? Yo estoy a favor de la innovación en cualquier campo, de la innovación, es decir, de que alguien se atreva y luego veremos los resultados, pero volviendo al cine, que sabéis que es una de mis debilidades, Nolan nos sorprendió con Memento en su día y es una estructura completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Pero yo lo que quiero es eso, que las personas que escriban, quien nos escuche y escriba, cuando lea un libro y diga, no me ha gustado, que analice por qué y que saque conclusiones, ¿no? Porque así aprendemos todos también. En resumen, ¿qué es lo que le falla a un libro cuando popularmente... O popularmente, pero incluso a uno mismo, ¿no? Decir, ostras, pues a mí no me ha gustado, ¿y por qué es? Yo lo divido en problemas, en estructura y en narrativa. En estructura, tenemos que saber cuál es el objetivo de los protagonistas. Y tiene que quedar muy claro, tiene que quedar en el primer 15% del libro, tiene que quedar muy claro cuál es el objetivo que van a perseguir los protagonistas. Sea el que sea, me da igual parar un asteroide que cae a la Tierra que abrir una librería en Japón. O sea, me da exactamente igual, pero tiene que haber un objetivo. Nos ha definido a ti y a mí, ¿eh? Me encanta porque últimamente no paran de haber librerías en Japón en los libros. El protagonista, si tiene ese objetivo, ¿es un protagonista activo o pasivo? ¿Hace cosas o le pasan cosas? Eso es muy importante. Me flipa, a mí me flipa. Eso es muy importante. Ese debate me vuelve loco. Porque a la gente normal, a la gente de la calle, nos pasan cosas. Nos pasan cosas. Pero cuando leemos un libro, lo que queremos es que nuestro protagonista, haga cosas que le acerquen a ese objetivo. El reto que tiene planteado nos como lectores, con todos los respetos, mamen. Maternidad, ¿no? Yo me he dado cuenta que en este momento de mi vida me interesa más saber si alguien va a poder detener un asteroide que si alguien va a poder abrir una librería en Okinawa. Como lector, por favor. Entonces, es importante que también analicemos en qué momento de nuestra vida, en qué momento lector de nuestra vida nos encontramos para saber si ese reto que se le plantea a nuestro protagonista nos interesa o no nos interesa. ¿Están claros los conflictos macro y micro? Es decir, muchas veces nos olvidamos de que una historia está compuesta de una trama principal y de subtramas.
la trama principal normalmente tiene un conflicto muy claro. Hay que conseguir esto. Pero ¿qué conflictos micro, qué conflictos más pequeños, qué conflictos internos tienen los protagonistas que les impiden o les dificultan llegar a su objetivo? Oye, es que yo tengo que ir al espacio, pero me da miedo volar. Entonces, cuando están claros los distintos niveles de conflicto, entramos mucho más y nos identificamos con los personajes. Y están bien, son verosímiles los detonantes que llevan al protagonista a buscar ese objetivo, son verosímiles los puntos de giro y nos creemos el clímax que hay. Eso en cuanto a estructura. Cuando un libro no nos gusta, personalmente como lectores, es porque alguna de estas cosas ha fallado. Es porque en algún momento nos ha desconectado. ¿Estáis de acuerdo con ello? Por eso es tan importante tener lectores cero. Por ejemplo. Y aunque sea una burrada, y por eso es tan importante tener lectores cero y trabajar antes de ponerse a escribir. Quiero decir, al final, no hace mucho veía un vídeo de una entrevista de Camilo José Cela, que podremos hablar bien, mal, regular de su obra literaria, pero es incontestable, tiene un Nobel, y si no discutimos a Gabriel García Márquez, tampoco discutimos a Camilo José Cela. Y veo que vuestro silencio me da la razón. No, hablo, me refiero que si le damos, ¿Qué decía? Que si le damos mérito al Nobel, se lo damos para todos los autores. Me refiero a eso, incluso al del año pasado, que no lo conocía ni su madre, y yo he descubierto un buen autor. Claro. Quiero decir, esto es así. Decía, es que yo trabajo 8 y 10 horas al día. Es que escribir me cuesta muchísimo esfuerzo, pero yo escribo 8 y 10 horas al día. Y al final, 8 y 10 horas al día, 250 días al año, es muchas horas dedicadas a escribir. Y escribir no solamente es teclear. En esa misma entrevista, porque aparte yo recuerdo a Camilo, yo con la edad, que ya tengo una edad, yo recuerdo a Camilo. Eras adolescente provecto en 1993. En esa misma entrevista de la que hablas, el entrevistador, que no recuerdo quién era, le dice: porque a usted parece que las tramas le salen solas, las historias le salen solas, es como si las orinara. Dice, sí, como orina un prostático. Correcto. Como orina un prostático. Es verdad, lo dice. De lo que me cuesta. Sí, correcto, es verdad. Pues es importante que si queremos escribir analicemos qué es aquello que tienen los libros, pues que no nos han llegado, que no nos gustan. Yo siempre digo, he aprendido, que para disfrutar de algo que me esté gustando, que me haya gustado, tengo que haber visto muchas cosas que no me han gustado. Inevitablemente. Entonces es muy importante leer libros que no nos gusten. Yo llevo haciendo radio desde los 19 años y estoy disfrutando ahora. Hemos hablado sobre mentira. Esos componentes que debe tener la estructura en los que nos tenemos que fijar si el libro que no nos ha gustado los tiene o no los tiene. Me gustaría hablar de cómo es la narrativa. A mí hay una cosa curiosa que me pasa con un libro. Lo he leído 3 veces para asegurarme de que me pasa. Y me pasa con Ready Player One, de Ernest Cline. Muy buen libro, ¿eh? Pues mira, mi opinión, mi sentimiento es que me interesa mucho lo que pasa y no me gusta nada cómo me lo cuenta. No me gusta determinado vocabulario, determinadas conversaciones que me parecen un poco infantiles. Bueno, es que el libro no es precisamente para personas maduras. Bueno, yo igual tampoco, entonces igual sí que es para mí. Sí, No, vale. Quiero decir que el libro no busca un público docto. El libro busca un público casi gamberro. Sí, pero me interesa muchísimo la historia. Nos remite a los 80, a esos referentes, a esas películas, pero la forma en la que está contado muchas veces me saca. ¿Por qué? Porque, y es lo que me gustaría que quien escriba analice, o quien lea, que analice cuando un libro no le ha gustado en su narrativa. Yo no puedo con las sobreexplicaciones. Es que el kenfolismo se puso de moda. Claro. Yo necesito que haya mucho más subtexto, necesito averiguar por mí mismo un poquito qué es lo que está pasando, qué es lo que dice un personaje, pero qué es lo que realmente está queriendo decir. Es que los vacíos legales que dan pie al lector a buscar su propia explicación son fundamentales. Fundamentales. Nos pasa mucho en la vida también. O sea, a mí me da mucha rabia cuando estoy conociendo a alguien, en sentido amistoso o en cualquier sentido, y me lo cuenta todo.
O sea, Claro. me molesta muchísimo porque yo quiero también que esa persona me siga despertando intriga. O sea, y cuando alguien de repente te cuenta todo, ya me pasa, yo a veces cuento todo con todos los detalles y digo, uy, pues esto ya no lo voy a contar. O sea, Sobre todo porque muchas veces cuando nos cuentan todo o lo que nos cuentan es todo lo más interesante. Es como Claro. muchos trailers de Claro. película. Te va a contar Claro. que se levanta con unas regañas como huevos de avestruz, eso no se Es- cuenta. Es como muchos trailers de película, que ves el tráiler y te crea un hype, te crea un... Y cuando llegas y lo más interesante de la película ya había Ya salido lo en el habías tráiler. visto en el tráiler. Sobre explicaciones. Diálogos. Son coherentes, son verosímiles. Te saca de un libro un mal Claro, diálogo. un mal diálogo, una intervención de media página de alguien haciendo un soliloquio, a mí me es innecesario. Innecesario, Un efectivamente. soliloquio efectivamente. innecesario me saca. Hay algo que me saca, me ha pasado con un libro recientemente, no voy a decirlo aquí. No, voy lo a- tienes que decir, lo tienes que No, decir. no puedo decir, no Bueno, lo ahora puedo cuando decir. Pablo cierre el micro, no No lo lo cierres. puedo no decir. cierres, no lo cierres. Con un exceso, o sea, leo muchos libros que tienen excesos de páginas, incluso mis libros pueden tener excesos de páginas, pero es que me he leído un libro en la última semana que tenía un exceso de páginas del 50% del libro. Entonces, claro, por favor, no era necesario hacer 1000 páginas. ¿No cree usted que con 500 hubiera sido bastante? No te quiero ni preguntar. Entonces, el ya no, exceso ya de no queremos páginas... saber cuál es. No te quiero ni preguntar ya. Porque ese exceso de páginas se ha basado en un exceso en descripciones, describiendo hasta el último detalle de la última pata de una Ya mesa. sé cómo es una silla. Claro. Ya sé cómo es una silla, no me lo cuentes. Y en un exceso de monólogos interiores que nos han llevado a sobreexplicaciones. Qué terrible. ¿Volamos a Orlando? Bueno, yo ¿De Virginia Woolf? Yo estuve allí hace poco, yo no tengo ningún problema en volver. Yo tengo la esta todavía abierta. Orlando novela. Ay, joder, es que me hablas de Orlando y me voy a Orlando los caños de es Florida. la pura representación del monólogo interior, prácticamente escribiendo toda la novela. Vale, pero bien hecho. Claro, es que Pero bien hecho. aquí se Bien trata hecho, de... pero aburrido. Bueno, ahí entraríamos en el debate de juzgar con los ojos de hoy cosas de ayer. Completamente. Probablemente... Y Virginia fue una crack y una Claro. maestra introduciendo el monólogo interior, pero para mi gusto se pasó. Sí, con Orlando se pasó. Entonces, por resumir, simplemente que, por favor, tanto como lectores como escritores, no, aprendamos mucho también de aquellos libros que no nos gustan y tratemos de identificar qué es exactamente lo que no nos ha gustado. Que no lo dejemos en un no me ha gustado. No, oye, no me ha gustado porque no había conflicto, el detonante me ha parecido inverosímil, por esos aspectos de la estructura y por qué aspectos de narrativa no nos ha gustado o nos ha sacado de la lectura. Nuestra invitada es doctora en literatura medieval y ha ejercido de profesora universitaria y de instituto. Y para lo que nos incumbe es autora de numerosos artículos en revistas especializadas y diarios como El Mundo, El País o el ABC. También ha publicado ensayos de gran éxito por los que ha recibido varios premios. Entre esas obras se encuentran Imperiofobia y Leyenda Negra o Fracasología, que fue distinguida con el premio Espasa en 2019, y este mismo año ha ganado el Primavera de novela por Las Brujas y el Inquisidor. Desde Málaga es un placer recibir a Elvira Roca. Hola Elvira, ¿qué tal? Hola, pues el placer es todo mío, encantada de estar en el programa. Muchas gracias, Elvira. Lo primero que hacemos cuando recibimos un autor es siempre hacerle la pregunta más fácil y difícil a la vez, y es ¿qué vamos a encontrar en el magnífico libro de Las Brujas y el Inquisidor? Bueno, pues es una novela que gira en torno a la figura de Alonso de Salazar y Frías, un inquisidor que es un personaje histórico que no responde para nada al arquetipo ya tradicional del horrible y malvado inquisidor. Y una explicación, digamos, los dos polos de la novela pues son el caso de Zugarramurdi, que todo el mundo lo conoce, y don Alonso, digamos, ¿no? Y bueno, intenta dar explicación a lo que ocurrió en Zugarramurdi y al mismo tiempo también dar explicación a por qué, si todo el mundo conoce a Zugarramurdi, ¿cómo es posible que nadie conozca al inquisidor Alonso de Salazar, que es el hombre que intervino en aquel caso, que puso racionalidad, orden y humanidad en lo que fue pues un estallido de histeria colectiva muy complicado?
Elvira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Javier y además de tener el honor de ser compañero tuyo de editorial, la editorial pues me envió la novela y tal, y descubrí la figura, como tú bien dices, de Alonso de Salazar y Frías, que es como un gran desconocido dentro de ese episodio mucho más conocido que es el de las brujas. Cuéntanos esa personalidad que hacía especial, ese hombre de razón que era ese inquisidor. Hola Javier, pues realmente era ganas de no conocerlo. Quiero decir que con don Alonso de Salazar pues ya habían tropezado varios investigadores que desde Henry Lee y luego Salomón Reynard y luego, bueno, Caro Baroja y más tarde, que le dedicó años, lustros de su vida, Gustav Henningsen, que vive todavía, ya está muy mayor, el danés, con 2 tomos, pero muy sólidos. Uno es El abogado de las brujas, y que tiene la misma dedicatoria que Las brujas y el inquisidor, a don Alonso de Salazar y Frías, inquisidor, y de Salazar Documents, que edita una parte grande de los papeles de Salazar, no solo de él, pero fundamentalmente de él en relación con el caso de Zugarramurdi. Quiero decir que allá había mucha investigación y mucha publicación en torno a este hombre que realmente asombró a todo aquel que tropezó con los documentos y que realmente despertó una enorme admiración, pero claro, siempre eran autores que no eran españoles, porque tú sabes que el prejuicio inquisitorial en España es más poderoso que probablemente que fuera. Sí. Y entonces, claro, no respondiendo don Alonso a ese arquetipo que tiene ya siglos, ¿no? Desde el siglo XVIII, desde que Schiller cuaja la faena en el Don Carlos y crea ese arquetipo literario del horrible inquisidor, que emigra a otras obras, y lo encontramos en Dostoyevsky, lo encontramos en El nombre de la rosa y lo encontramos en general en el mundo, que es decir, es el arquetipo ya absorbido y asumido por todo el mundo. Claro, no respondiendo don Alonso a ese arquetipo, pues entonces no había dónde colocarlo, y tú sabes que el ser humano es bastante básico en su pensamiento, y entonces elimina lo que le resulta desconcertante, ¿no? Y don Alonso pues resultaba desconcertante, y entonces simplemente se eliminó de la visibilidad. Fíjate, Elvira, que al leer la novela yo sé que me voy a enfrentar como lector a un juicio, pero realmente es que no es un juicio, es que Alonso de Salazar y Frías se enfrenta a un polvorín increíble. Es que era un polvorín. Realmente los casos de brujería, o sea, hay en líneas generales hay una serie de ideas muy, muy equivocadas sobre el fenómeno de la caza de brujas. O sea, para empezar, la idea universal que todo el mundo, cuando se mienta la persecución de la brujería, pues todo el mundo proyecta una idea medieval, ¿no? Si tiene un pensamiento un poco más elaborado, llega a creer que la caza de brujas que se produce en la Edad Moderna es una continuación, cuando no es así en absoluto. Es decir, para empezar, la caza de brujas es un fenómeno de la Edad Moderna y no de la Edad Media. O sea, que lo que sale en El nombre de la rosa no es verdad, ¿no? Esto no pasaba entonces, pero tenemos esa idea de la Edad Media como el periodo oscuro, y en cambio ya pues la Edad Moderna es el Renacimiento, etcétera, y entonces tampoco podemos encajar ese fenómeno extraño de la caza de brujas que se produce en Occidente, en el Occidente cristiano, ¿no? Y bueno, que realmente no comienza hasta la segunda mitad del siglo XV y tiene su siglo más duro, o sea que no dura 2 días, entre 1550 y 1650 aproximadamente es el siglo de hierro de la persecución. Y todos los casos son muy semejantes, y responden a un conjunto, podríamos decir, de patologías sociales complejas, ¿no? Sociedades siempre arrancan en zonas rurales, son pueblos pequeños, comunidades con lazos muy estrechos, ¿no? Donde todo el mundo se conoce, y entonces empiezan las denuncias que se van multiplicando, es decir, y siempre hay una intervención importante de niños y de adolescentes que multiplican aquellos horrores que son siempre relatos, es decir, de la genialidad de don Alonso y también del obispo Venegas. Bueno, y quiero decir, don Alonso no está solo en el mundo, es decir, don Alonso sí estuvo en un momento dado muy solo en Logroño, pero
en general, bueno, y ahí finalmente la institución le apoyó. Si no, pues lo de Zugarramurdi hubiera acabado en una masacre, ¿no? Y no fue así por intervención de don Alonso de Salazar y porque la institución, en la persona del inquisidor general Bernardo de Sandoval y la Suprema, finalmente le apoyaron, ¿no? Y luego, claro, a este caso de Zugarramurdi, que digamos tiene los componentes clásicos de un episodio de brujería histérico, se unen otra serie de factores que son bastante más complejos. Pueden ser geopolíticos incluso. Exactamente, claro. ¿no? Que tienen que ver pues primero con la conexión francesa, lo que podemos resumir llamándolo la conexión francesa, ¿no? Una de las cosas de las que presumimos en la Plaza de las Letras, Elvira, es que con nosotros tenemos la opinión del autor, la opinión del periodista y algo muy importante para nosotros, que es la opinión de la librera. Te presento a Mamen, que es dueña de una de las librerías más bonitas e importantes de la capital del Turia. Mamen, te escucha Elvira. Encantada, Elvira. Bueno, enhorabuena por el galardón recibido y especialmente por la novela. Una novela que yo creo que encasillamos en el género de la ficción histórica, ¿correcto? Bueno, tenemos en la cabeza también nuestra tradicional división en géneros y sí, tenemos que llamarla una novela histórica dentro de ese género que es difícil de definir, pero que todo el mundo identifica claramente como novela histórica, ¿no? Me parece genial que invitéis a los libreros, tengo que decirlo antes de seguir. O sea, los libreros son mis héroes favoritos. Pero no es que esté invitada, Elvira, es que sin Mamen se nos cae el circo. Mamen es parte importantísima de la plaza. Pues me parece una idea estupenda y todos los programas dedicados a los libros y dedicados a la literatura deberían de multiplicar el ejemplo, que por cierto voy a Valencia pronto. Pues nada, pues pásate por la librería Imperio y ahí prometemos ir a verte y además a que nos firmes un ejemplar. Yo quería preguntarte, Elvira, porque tenemos constancia de que fue un arduo proceso de documentación para escribir esta novela. Queríamos preguntarte dos cosas. La primera, ¿cuánta ficción o cuánto de realidad hay en esta novela? Y la segunda, ¿cómo fue ese proceso largo de documentación? Mira, te contesto esto en tres partes, digamos, ¿no? Y muy rápidamente. Yo no es mi primera incursión en la narrativa histórica de ficción. Sí. Publiqué 6 relatos ejemplares, que son 6 pequeños relatos, como dice su título, situados en distintas épocas y momentos históricos, pero en torno a acontecimientos históricos muy importantes. Sí. Pero esto, claro, era una cosa de gran formato y era muy complejo. El asunto de Zugarramurdi es enormemente complejo. Es decir, la conexión francesa proyecta ya el problema de Zugarramurdi, en primer lugar, a lo que tiene que ver con la división de Navarra entre la Navarra española y la Navarra francesa, a las luchas entre España y Francia por el territorio, a las guerras de religión que sacudieron la zona francesa. No olvidemos que Enrique IV es hugonote, y este Enrique IV es el primer Borbón y es un navarro que no renunció jamás a intentar reunificar Navarra y incorporarla al Reino de Francia, puesto que él finalmente terminó siendo rey de Francia, ¿no?, después de renunciar a su condición de hugonote y se hizo católico. La frase es universalmente conocida: París bien vale una misa, ¿no? Entonces, todo esto era enormemente complejo. Había que respetar los hechos históricos, había que respetar las personas que ahí aparecen y que tuvieron una vida real. A mí eso me causaba un desasosiego extraordinario y entonces le puse una vela a Galdós. Y entonces digo, bueno, hay que respetar lo histórico al 100%, y todo aquello que tenga que ser aportado a la novela de una manera que mis personajes históricos no puedan hacerlo, pues hay que crear personajes que no son históricos. Así es. Y que hagan ese aporte de información. Es decir, por ejemplo, yo sé que don Antonio de Venegas, el obispo de Pamplona, sabe lo de la conexión francesa. O sea, sabe lo de la caza de brujas en el Labor, con Pierre de Lancre allí presente, saben de Tristán de Urtubi, ellos saben todo esto, y don Alonso también. Lo que yo no sé es cómo ellos lo saben. Y entonces yo no les podía hacer viajar, no les podía hacer investigar cómo ellos llegaron a adquirir ese conocimiento, no lo sé.
Entonces, de otra manera tenía que llegar a la novela todo eso. Para eso nació Baltasar y para eso nació también el fraile Alarcón, ¿no? Ese recurso literario, y de eso te quería hablar, y te hago las últimas dos preguntas, Elvira. ¿Te ayuda tu formación a la hora de enfrentarte a este tipo de no de investigación, sino de plasmar en el papel? O sea, ¿cómo de importante es para el resultado final que tú seas doctora en literatura medieval? Hombre, pues es importante porque una está acostumbrada a investigar. Por ejemplo, yo he investigado muchísimo sobre el tema de la caza de brujas, ya no solamente para la novela, sino porque yo necesitaba saber muchas cosas que luego en la novela no están, pero yo quería saberlas. Por ejemplo, me llevó un tiempo larguísimo, y en la novela hay una breve explicación, pero no hay ninguna relación entre lo que ocupa en la novela y la cantidad de tiempo que a mí me llevó a averiguar por qué las brujas de Zugarramurdi no vuelan con escobas. Eso fue algo que cuando llevaba una cierta cantidad de tiempo leyendo documentos me empezó a chocar. O sea, que me di cuenta de pronto que las que volaban, pero nunca aparecía lo del vuelo con las escobas, que era una imagen ya muy... Bueno, me llevó mi tiempo, ¿no? El hábito de investigar pues te lleva a, por una parte, adquirir muchos conocimientos, pero por otra parte también te provoca una suerte de vértigo en el que te da miedo que la novela se te vaya hacia el ensayo. Claro. Y eso ese es un miedo que yo que confieso que lo he tenido. Y ya la última, Elvira, agradeciéndote de nuevo que hayas venido y emplazándote que si vienes a Valencia te pases por Librería Imperio, que primero te va a encantar y segundo vas a estar como en casa. ¿Cómo de importante ha sido el Premio Primavera? Hombre, para mí ha sido muy importante porque yo me movía con mucha inseguridad, también lo tengo que confesar, ¿no? Y el esfuerzo mi esfuerzo mayor era primero respetar mucho los personajes históricos, es decir, cada uno actúa como quiere, pero a mí siempre me ha parecido, digamos, mal que uno vaya a la narración histórica a hacerse su caso ensayo. Creo que uno tiene la obligación muy grande de documentarse bien y después de no convertir a cualquiera en cualquier cosa, sobre todo gente que ha existido. Eso para mí era muy, muy importante. Y luego el puzzle de Zugarramurdi. Es decir, Zugarramurdi es la punta del iceberg de un montón de problemas, guerras de religión, luchas geopolíticas, mentalidades, la razón contra el pensamiento mágico, 1000 cosas que están ahí, y todo ese puzzle había que montarlo de tal forma que cuando acabara la novela mi lector tuviera en su cabeza, yo no quiero un lector pasivo, quería un lector que fuese capaz de coger ese puzzle que yo le ofrecía, por lo menos si no con todas las piezas, sí con las piezas más importantes, y que se hiciera su propia explicación de por qué sucedió lo de Zugarramurdi y por qué todos conocemos el caso de Zugarramurdi y don Alonso ha sido olvidado por la historia, ¿no? Elvira Roca, autora y investigadora de literatura medieval, ha escrito un libro que es cierto que respeta la historia, pero también es cierto que es una novela que te atrapa y que te seduce desde una historia que muchos desconocíamos. Elvira, muchísimas gracias por venir, muchísima suerte, y esta es tu casa. Cuando quieras, repetimos. Gracias, Pues Elvira. cuando queráis vosotros, de verdad, estoy encantada de estar con vosotros. Gracias, Un Pero muy abrazo, encantada. Elvira. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Adiós. No sé si habéis estado en las cuevas de Zugarramurdi, pero si no habéis ido, no vayáis. No vayáis. Yo no he ido. Pues no vayáis. O sea, el libro está muy bien, todo lo que cuenta Elvira en Las Pero- Brujas y el Inquisidor es fabuloso, pero como espectáculo... ¿Pero que viven los dragones de geográfico. Daenerys ahí dentro o algo? Pero si es un barranco, pequeñico, que no vale la pena, os lo digo Vale. yo, que no vale la pena. Apuntado. Es cuánto daño ha hecho el marketing a ciertas cosas. La que no nos hace daño, sino que nos cura siempre que viene, es Mamen Monsoriu. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Tú serás, por supuesto, quien decida regalar esos libros. Tal vez te estorben cuando quieras dar de baja,
de una vez por todas y para siempre, la infancia. Me quedo mirando la repisa caótica y de pronto comprendo que esos libros, cuyos títulos no recuerdo, escritos por gente cuyos nombres desconozco, son exactamente como los libros que de ahora en adelante quiero escribir. ¿Quién escribe esto? Esto lo escribe Alejandro Zambra en su nueva novela Literatura infantil. ¿Qué os dice a vosotros la palabra infantil? Antes de hablar... Inocencia. ¿De qué va el libro? ¿Inocencia? Echar un poco la vista atrás, qué guardamos en nuestra memoria, de nuestra niñez. Bueno, al final la literatura es eso. No necesita el adjetivo infantil para remolcar y coger todas las cargas, pues los recuerdos, la memoria, o eso es lo que hacen muchos. Es curioso porque desde que no grabamos tengo 5 reseñas preparadas, pero ayer me empecé No este sé si libro. quedan tantos programas, antes de esta Pero temporada. ayer me empecé este libro y dije, bueno, pues la subiré a Instagram. Fíjate que mamen infantil y Aitor, que muchas veces se utiliza como una palabra despectiva. Sí, a eso vamos. ¿Verdad? A eso vamos. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles que hay en el mundo de la literatura es escribir buenos libros para niños, ¿eh? Uf, Por supuesto. yo no me atrevería. No, es que me parece, o sea, imposible Claro. escribir buenos libros para Es niños. complicadísimo. Bueno, pues como bien os decía, ayer cuando terminó el desmontaje de la Feria del Libro, empecé a leerme este libro, que es la novedad de Alejandro Zambra, que se llama Literatura infantil, y literalmente fueron 5 minutos de lectura. Seguramente fueron 5 horas, pero a mí se me hicieron 5 minutos. Y ese fue el WhatsApp que envié a una persona cuando terminé el libro. Y de verdad siento que eso es justamente lo que tiene que conseguir un libro, ¿no? Abstraerte. Y yo de verdad tengo muchas cosas en la cabeza y me es muy difícil abstraerme. Y este libro lo ha conseguido. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué va este libro? Este libro tiene una parte inicial que digamos que es un híbrido entre Las palabras justas de Milena Busquets, por estar contado en formato diario, y Umbilical de Andrés Neumann, que estuvo aquí en el programa y al que mandamos un saludo y un abrazo, que narra la experiencia de la paternidad contada en formato diario. Pues desde 20 minutos después del parto de su mujer va contando sus sensaciones, cómo va sintiendo, las primeras veces, etc. Y yo ahí estaba disfrutando mucho y pensaba que todo el libro iba a ser así. Pero no, porque Alejandro Zambra de repente hace... ¡prum! Te sorprende. Cambia por completo. Me encanta lo de las onomatopeyas. Me encanta. Sí, a mi novia también le hace mucha gracia. Entonces, desde ahí pasa a narrar como todos los relatos que se le han venido a la cabeza a raíz de ser padre. Por ejemplo, reflexiona mucho sobre la famosa carta al padre, que han escrito tantos escritores. Él mismo, el día antes de irse de casa, nos cuenta en el libro que escribió una carta al padre. Una carta que su padre además tardó muchísimos años en leer y que leyó con demencia ya, Oh, qué duro. porque decía que la quería leer cuando estuviera llorando. Pero nunca lloraba, entonces nunca quería leer esa carta. Pero Alejandro Zambra dice que se escriben muchas cartas al padre, pero no se escriben cartas al hijo. No, es que es muy importante que el hombre se quite el escudo de que eso es solamente cosa de mujeres y también reproduzca esas sensaciones en formato literario. Además, a mí por lo menos me resulta muy bonito. Bueno, creo que tengo un Zambra en casa, entonces pues es como verlo, ¿no? Y decir, o sea, yo siento que vivo la paternidad y la maternidad, o sea, vivo las dos cosas, gracias a Dios. Sin embargo, tantas mujeres que como el hombre no es capaz de reproducir esos sentimientos, no pueden vivir las dos No, partes. pero no es que no seamos capaces de reproducirlo, estoy generalizando, ¿eh? Es que históricamente, y hablo de... Claro. El hombre lleva en la Tierra 10.000 años, pues básicamente en los últimos 9.996 hemos estado bajo el yugo de la virilidad, la testosterona, el ser macho, El protector, tú claro. claro. Tienes que salir a cazar y... O sea, no es que eso no seamos capaces de tenerlos o de expresarlos, es que no nos han enseñado. Bueno, yo estoy muy contenta porque aquí tengo 2 hombres que no tienen esos traumitas. Pero porque nosotros nos hemos leído a lo mejor 1.500 libros entre los dos y nos hemos enseñado Qué importante es leer para empatizar, ¿eh? para todo. Leer es importante para todo, Para hasta todo. para decir la verdad. Por supuesto. Entonces, como bien os decía, en esa primera parte hay varias reflexiones en torno a la paternidad, como por ejemplo esta.
A lo largo de la noche, cada 2 o 3 minutos, contengo el aliento para comprobar que respiras. Es una superstición tan sensata, la más sensata de todas. Dejar de respirar para que un hijo respire. ¿Cuántas veces nos callamos en plan para escuchar bien la respiración? Porque cuando estás respirando tú a veces no la puedes escuchar. Qué tontería, ¿no? Pues eso, si nadie te lo pone en palabras, Sí. es algo que tú no piensas. Entonces, de repente, cuando salta a la parte de relatos, como un relato chulísimo entre dos protagonistas, Darío y Sebastián, te va poniendo en valor otros aspectos de la infancia, de la literatura, de la relación con los padres. Y hay una parte que a mí me ha gustado especialmente que quería compartir, que es un capítulo que se llama Tristeza futbolística. Él dice: mi relación con el fútbol no es literaria, pero mi vínculo con la literatura sí tiene, en cierto modo, un origen futbolístico. Pues la primera voz que él escuchó que le pareció literatura fue la voz de un comentarista de fútbol que lo contaba con tanta gracia que a él le encantaba, ¿no? Esa voz radiofónica que te lo cuenta mejor de lo que tú lo puedes ver en la tele. Es que es un arte, ¿eh? Narrar deporte es un arte. Narrar deporte en tele es más fácil porque está la imagen, pero narrar deporte en radio es un arte. Es prestidigitación periodística. Pues así lo cuenta nuestro narrador. Y bueno, ahí te pone varias anécdotas, como por ejemplo una vez que conoció a uno de los grandes amores de su vida y ella le dijo: a ti no te gusta el fútbol, ¿verdad? Y él le dijo: no, claro que no me gusta el fútbol. Entonces tuvo que estar el resto de su vida escondiéndose para ir a ver los partidos de fútbol. Tanto se escondió que ella le acabó dejando por tener amantes, por desaparecer. No, cariño, que no. Pero no me habías dicho Que que es no que te tengo gustaba el el fútbol. pase. No, cariño, si voy con amantes. No te preocupes, no estoy viendo fútbol. Y llega un día en el que él vuelve a casa y le dice: tengo que contarte toda la verdad. Y ella: venga, dime. Soy abonado del Getafe. La verdad es que me gusta el fútbol. Y ella piensa que le está tomando el pelo. Bueno, es muy gracioso. Bueno, te cuenta también varias anécdotas como esa, basadas en hechos reales. Entonces, ¿quién es Alejandro Zambra y por qué es tan importante este libro? Para mí yo creo que va a ser importante en general y que va a gustar muchísimo. Alejandro Zambra escribe, o sea, tiene, como venía Javier diciendo, tiene un estilo de los que gusta leer. Gusta por 2 razones. La primera, porque escribe muy bonito. No muy bueno, muy bonito. Bueno, también escribe muy bueno porque el chaval es licenciado en literatura hispánica, tiene un posgrado en filología hispánica en el CSIC y encima es doctor en literatura. O sea, vamos, que formación tiene para largo. Pero aparte, tiene una manera de escribir que gusta mucho, que disfrutas mucho. Ya me pasó con sus anteriores obras. Bueno, porque es que este chico ha publicado de todo. Ha empezado siendo poeta, que eso se puede apreciar perfectamente en sus relatos, en sus novelas. En Poeta Chileno lo vemos de manera clara. En literatura infantil, mucho más porque tiene poemas auténticos que escribió en el momento. Ha publicado ensayos, ha publicado relatos, ha publicado cuentos. Y ahora nos trae una novela que reflexiona sobre el concepto de literatura infantil, definiéndose a sí mismo como infantil, pero con una connotación positiva. Dice que él ha reescrito su infancia a raíz de vivir la infancia de su hijo. Y eso me parece, de verdad, tan bonito. Bueno, vosotros sois padres y podréis tener una perspectiva al respecto. A mí, mira, Mamen, yo no soy creo que no soy el arquetipo de lector de los libros que sueles traer a las reseñas. Pero siempre hay algo que me hace querer leer el libro que traigas a la Hombre, reseña. yo a ti te regalaría este libro, por supuesto. Porque con las cosas que has contado me has desbloqueado recuerdos. Estabas contando lo de dejar de respirar para escuchar la respiración. No, dejar de dormir para ir a la otra habitación, porque tu hijo ya tiene 2, 3 años y tal, a ver si respira. A ver si está respirando, total. A ver. Y hablando, como decías antes, del exceso de páginas, el motivo por el que a mí me gusta tanto el estilo de Alejandro Zambra es por su minimalismo. Y el minimalismo además se lo lleva a todos los géneros. Él parte de su propia experiencia del yo. O sea, recurre a una ficción, a una autoficción muy personal de temas que no tiene que irse por las ramas, inventarse historias súper complejas, sino de que de su propia realidad te puede hacer literatura. Y además siempre con la literatura como refugio. Él fue librero, colaboró en una librería, su amor también ha estado siempre ligado a los libros. De hecho, en este libro te cuenta cómo conoció a varios de sus amores y cómo lo que hacía con ellos al principio era compartir recomendaciones literarias. Y así surgía el amor.
Alejandro Zambra, literatura infantil. Me ha encantado. Bueno, me lo he devorado. Por supuesto, lo voy a recomendar. Y por favor, ya me encanta tirarme piedras sobre mi propio tejado. Pero papis del mundo, vamos a escribir más. Que está muy bien, ¿no? Vamos a empezar con leer. Buena idea. Buena idea. Vamos a empezar con leer. Gracias, Mamen. A vosotros. Os echo de menos, ¿eh? Hombre. Mira que nos hemos visto y mira que hablamos y mira que decimos tonterías en el grupo de WhatsApp, pero se os echa de menos. Pero es que este ratito delante de un micro, Este ratito ¿verdad? es maravilloso. Se hace muy especial. Sí, este ratito es maravilloso. Gracias. Mamen. Maravillosamente corto. Sí, es verdad. Gracias, Mamen. Javier Alandes, gracias. Gracias a vosotros. Yo estoy muy contento porque me voy hoy de aquí con tema para el siguiente programa, la sección Cómo contar mejor. Gracias a ti. Ya saben, cuenten con un Aitor en su vida. A la dirección de sonido estuvo Pablo Barreales, yo soy Aitor Pilán de Miguel. Volveremos en 2 semanas en todas las plataformas. Y en las 2 semanas que quedan de este programa al próximo, habremos grabado pues unos cuantos programas más. Igual hasta hemos acabado la temporada, quién lo sabe. Gracias a todos por... Sí, no pongas cara, no pongas caras tristes, que se acerca al final de la temporada. Se acerca, todavía no. Lo dicho, esto es la Plaza de las Letras. Vuelvan cuando quieran, pero vuelvan y traigan tramusos.